La otra cosa de que el amor, el perdón y la amistad, pues eso es de izquierda, pues hasta Andrés Manuel lo dice. Y entonces en México, si ahorita Jesucristo viniera acá, lo presentarían los locutores. A ver, ¿y tú qué haces en Galilea, tú? ¿Qué es que anduviste en el lago y no te hundiste? ¿Y cuál es tu bronca? ¿Y es cierto que te peleaste con tu papá San José? Bueno, ¿y es tu papá o no es tu papá? Y entonces sí, bueno, ¿tú lo ves como papá o tú no lo ves como papá? Es decir, todas esas cosas serían las que preguntaría un locutor que entrevistara a Cristo. ¿Qué dirías? Igual hasta cortaban la entrevista como le hicieron a o le ponían el eco así para que no se entendieran ni madres. Bueno, entonces, este hombre Puig, que te digo, la pregunta fundamental para decirle, él le quiso decir algo con su pregunta. Es decir, yo voy a decir algo, una aseveración que puedo demostrar que es la misma que hizo el señor Carlos Puig. No lo conozco y le tengo aprecio y con todo, vaya, no tengo por qué hablar mal de él, pero hizo una pregunta acorde con la ideología de su empresario. A ver, Andrés Manuel, usted ya puso a varios de sus colaboradores, puros amigos. ¿Cómo va a ser? Pues no que critica tanto a la corrupción de los otros partidos como el PRI. Eso es lo que quiso decir. El PRI ha fundamentado su estilo de gobierno en la amistad, cosa que evidentemente es un rasgo de corrupción. De ahí viene la palabra nepotismo, nepotes, que significa sobrino. Los obispos tenían su sobrino en la antigüedad. Entonces ese sobrino era el que beneficiaba de los bienes del tío, entre comillas. Eso me explicaron. Entonces, quiso decir, Andrés Manuel es igual que lo que él critica, también es corrupto. Hay varias contestaciones. Una de ellas, oye, sí, fíjate que caí en el pecado, que es el pecado de la corrupción, pero tú estás reclamando la exclusividad. ¿Qué acaso el hecho de poner amigos es una jerarquía exclusiva, una posibilidad exclusiva del PRI y del PAN? Porque así ha sido. Ha habido gobernadores que los acusan de tener a 10 y a 15 de sus familiares en puestos que reditúan mucha lana. Eso es corrupción. Sin embargo, el problema no se fundamenta en si es o no amigo, que evidentemente por cuestiones de fidelidad puse a un amigo. Hablemos de honestidad. Yo puse a la gente que puse, debería haber dicho de Donald, por dos cosas. Primero por honestidad y luego por amistad. Tengo algún buen amigo en mi vida. No lo puse porque no es totalmente honesto. Así es que los que van a colaborar conmigo, lo primero que tienen es la honestidad. ¿Lo puede decir la gente de tu partido igual, señor Puig? Y ahí lo abrochas, ahí lo dominas. Porque lo que quería Puig era decirle, eres tan corrupto como nosotros. Lo cual implica que Puig acepta la corrupción dentro de su área, dentro de su grupo. Y luego que quiere que los demás también. ¿Me explico? Es como el que toma, no le gusta tomar solo, le gusta que todos tomen con él. Se emborracha en conjunto para que sepa, porque solo no le gusta. Entonces, eso es. A mí me lo dijeron una vez, andando fuera de México, me dicen la cónsul de México en París, en la Rue de Petit Champ. Tú, Saldaña, tú que eres tan izquierdoso, que quién sabe qué pasó, mi cónsul. Ya viste que un destacado perredista, ahora resulta que también llevaba una maleta de dinero que había conseguido de una manera chueca. Le digo, si tú lo que quieres es que los del PRI tengan la exclusividad, que nosotros no vamos a poder ser corruptos, nomás ustedes, pues ya nos botamos de la risa.
porque la televisión no está libre de pecado para tirar la primera piedra, y sus instituciones del señor Puig, es decir, la televisión, es el único ejemplo que tiene la amistad como una bandera de corrupción que ondea sobre todo el territorio nacional. Porque quien no piensa como piensa la televisión, tenga tu horario, no tienes dónde pasar. Aquí estoy para decirlo y testificarlo. Y todos aquellos que por temor tampoco le dan espacio a una persona, eso no es una dictadura, la dictadura y miedo. Imagínate tú, afortunadamente hay redes como lo que estamos hablando, que es un subterfugio excepcional, y que no todo el mundo puede decir, tenemos una red donde los hermanos de América del Sur se estrechan ideológicamente con los mexicanos, y de alguna forma muy espiritual, muy noble, celebramos una cadena de amistad intercontinental o internacional en todo caso, en la cual hace que los que tengamos un pensamiento diverso y diferente no seamos vistos con el peyorativo calificativo de decir, es un activista, bueno, es activista, bueno, dicen los locutores aquí, es activista, es decir, de rango inferior, con un problema patológico que lo hace todo de una manera conflictiva. Para ellos eso quiere decir activista, no quiere decir alguien que tenga una idea social en ningún aspecto. Lejos estoy yo, desde luego, que soy una especie de burgués izquierdoso, porque yo quiero lanzar la idea de ser un burgués de izquierda, es decir, un burgués alternativo, una posibilidad de disfrutar de lo que la vida pone a nuestro servicio, inclusive de una flor o de mi perrita que está aquí, de tener las cosas de la vida sin quitárselas a otro, tout simplement, como dicen los franceses, simplemente, es decir, a mí yo me las voy a arreglar de una manera de lo más arreglado a lo decente posible, sin que se haya un sátrapa en vivir bien. Y pues si yo puedo hacer algo porque tú no vivas mal, lo haré. Lo que sí prometo, no hacer nada para que vivas peor. Y eso es lo que friega, que en el contexto del mundo actual, casi yo podría decirles a ustedes que hay en el mundo de los servicios, en el mundo de la política, en el mundo de la baja política, de los empleados de gobierno, una necesidad absoluta de hacer algo que lesione. Es decir, yo creo que dice, como no puedo triunfar en la política porque no tengo talento para ser un hombre inteligente y tampoco tengo las agallas de ser un corrupto ni un delincuente, voy a ver a quién friego. Y ay, qué gusto le da a las secretarias cuando habla usted. Quiero hablar con el señor licenciado, que tengo necesidad de hablar con él. Está con el señor gobernador, está ocupado, está en gira. ¿De dónde habla? ¿Quién es usted? ¿Es usted humano? ¿Es usted cosa? ¿Es usted robot? ¿Cuál es el asunto que trae pendiente? ¿Qué quiere arreglar? Pues ahí ya degradaron al ciudadano a la categoría de cosa. Y ellos quedaron muy satisfechos, los pobres pendejos, porque finalmente eso no los hace crecer. Eso les da un momento de placer, quizá erótico, el hecho de perjudicar a alguien un ratito. Un empleado de nuestro momento actual se define en la siguiente manera: ante la posibilidad de hacer el bien y el mal, si no van a obtener ni beneficio ni perjuicio, siempre escogen hacer el mal. Hay un placer muy francés en joder. Es decir, perdonen ustedes, es para en obviedades, porque tienen fama los franceses de ser muy drásticos y muy duros en su trato burocrático. Sin embargo, todo está hecho de manera que si uno cumple, funciona, y hay menos corrupción que en muchos de nuestros países. En nuestros países todo está programado para que la corrupción florezca.
porque siendo la corrupción la flor que habita en nuestros campos, recolectan muchos y algunos, teniendo poder, aprovechan más de la corrupción. Justamente, mi querida Ana, dime. En este ejercicio periodístico de ayer, en la entrevista de Carlos Puig con López Obrador, a mí me recuerda mucho esto que menciona usted siempre de la televicracia, porque en lugar de destacar que López Obrador es el único candidato a presidente en México que está mostrando su propuesta de gabinete y como no puede atacar a las gentes que ha mencionado, como un Ramón de la Fuente, un Rogelio Ramírez de la O, un Javier Jiménez Espriu, un Fernando Turner de los empresarios, un René Drucker, Colín, gente muy distinguida, en lugar de hablar de lo novedoso que es que un candidato por primera vez en México nos diga con quién va a gobernar, para que la gente, antes de votar, elija correctamente con la mayor información. Lo único que para que sepa quién, a lo que le tira. Pregúntame de dónde. Pregúntame de dónde. A ver, dime. Sí, en lugar de decir son gentes capaces, dice, es que tú estás igual, son tus cuates. No está igual, porque los otros no sabemos con quién va a gobernar, o no sé usted qué opina. Por eso, pero de todas maneras, el hecho de escoger a algunos, evidentemente que no va a escoger enemigos que no conozca. La pregunta es mañosa. La pregunta es, lo que pasa es que, y la resultante de la corrupción está en el platillo de la información de hoy, como diría Vicente Fox. La acusación de Puig no está en la respuesta, no está en lo denunciado, está en la pregunta. Exacto, la televisión es tan poderosa que actualmente tenemos que examinar, Fernando Buenavada, a ver si me ayudas a clarificar esto. Yo le pregunto algo, ¿y cuáles son las repercusiones de tener una relación con un caballero como tal artista que tiene usted? Ahí lo fuerte ya, conteste lo que conteste, no importa, ya le dije homosexual, ¿No me están oyendo? Sí, no hay buena respuesta. No, perdón. Sí, yo creí que hablabas del radio. A ver, perdóname, va nuevamente, porque es que cuando hablamos, como que se cruza la voz, eso es lo que tenemos que arreglar. Bueno, poco a poco. Entonces decía yo, cuando yo pregunto, ¿y tú no tienes repercusiones por tu homosexualidad? La pregunta no es si me diga si tiene o no repercusiones, si la gente lo acepta, si no lo acepta, sino que ya le pregunté y le dije públicamente homosexual. Es la mecánica de la televisión y de la entrevista actualmente. Antes se decía calumnia, que algo queda. Calumnia a tu enemigo, que aunque sea falso, aunque pidas disculpa, ya le diste un fregadazo, ya algo quedó. Ya la televisión ha avanzado tanto, ya está en alta definición, que ahora con la sola pregunta ya lo friegas. Si tú le dices, el grupo de amigos que usted ha utilizado como parte de su estrategia demagógica para adquirir votos, ya lo fregaste, ya le dijiste demagogo, ya le dijiste corrupto, porque va a poner amigos, ya lo igualaste a los del PRI, que tienen mala fama, mala reputación, y ya los igualaste a los del PAN, que gozan del mismo prestigio que los del PRI, por decir algo. Entonces, ya antes se decía calumnia, que algo queda. Ahora basta decir pregunta, que algo queda. A eso le tira la televisión. Tanto es así que el locutor, una vez que pregunta eso, pasa a otra cosa. Ya no le importa lo que respondió. Lo que al locutor le interesa es que su patrón vea que preguntó eso. ¿Entiendes? ¿Y cómo ha logrado usted, señor Andrés Manuel,
de que sea su voluntad la única que dirige al PRD, ya le dijo autócrata, dictatorial. Y digo, perdóneme, hay un comité de tal, eso ya no le importa, dice, bueno, pasemos a otra cosa, ya la pregunta no le importa, porque lo que le importa al locutor es simplemente que se den cuenta de qué lado está él, primo, y luego deteriorar la imagen de un hombre que no conviene al sistema actual. Cuando a Andrés Manuel le dijeron en el ¿cómo se llama? Examen, el proceso electoral pasado, que era un peligro para México, evidentemente que hubiera tomado la pelota y lo hubiera revirado con la misma fuerza. Gracias al señor Solá, asesor publicitario de España, que detecta que soy un peligro para México. Soy no solo un peligro, el enemigo mortal y fundamental del México que estamos viviendo, el México de la deshonestidad, el México de la corrupción, el México del trinquete, del marrullo, de la marrullería, de la rebatinga. De ese México pretendo ser el enemigo. No sé si lo logre, pero yo soy un enemigo de lo que ustedes, televisión, toma por México. Obviamente que soy un enemigo. ¿Por qué enemigo de México? Para la televisión, ¿qué es México? Para la televisión México, habrá que definirlo, es un apéndice no pensante de la cultura norteamericana. Y a las pruebas me remito, dicen aquí en mi tierra. Es decir, es evidente que todo lo que quiere la televisión es hacer del mexicano un norteamericano de segunda. Entonces hay gente que lo dice y nos constituimos, los que decimos eso, somos considerados como unos enemigos del México televisivo, que es el México que cuenta. Es decir, hasta el mismo lenguaje ha influido en la cosa política, en la red pública, en la cosa política, pues se utiliza el lenguaje que imponen los cómicos de la televisión, que impone la telenovela, que imponen los locutores. Hasta el presidente, no sé, hace 3 o 4 días, dijo un chistorete, o sea, un chiste, una reflexión tomada en la televisión, atrás de la raya que estoy trabajando. Le dijo a uno de sus interlocutores en un mitin. ¿Te vale o no te vale? Una expresión rarísima que han utilizado en la televisión actualmente y que se utiliza en la jerga de la política y que viene mucho de España. Vamos, que el señor Rajoy ha fichado para su equipo de trabajo, ha fichado, güey, pues si no es portera. Y así lo hacen allá, porque tienen un mundo es la futbolización de la política. España no solo nos ha heredado el nobilísimo idioma español, también muchísimas lacras, además bancariamente. Quién sabe cómo está esa olla podrida del mundo bancario y de los negocios. Olla podrida no lo tomen ustedes tan groseramente, es el popurrí popurrí, que es musicalmente hablando, así, es bote, olla, purrí, podrida, es un galicismo, creo que debo decir. Entonces yo digo, el popurrí, una mezcolanza asquerosa que hay en todo eso también viene de allá. Adelante, Ana Lilia, por si hubiese alguna llamada que hubiese que comentar, adelante. Sí, mire, el doctor Fernando Buenabad contesta su petición de participación. Él dice que depende de dónde se sacan los amigos, que no es lo mismo ser amigo de mafiosos que ser amigo de los líderes populares, científicos y educativos, y que no es lo mismo si tales amigos son solo amigos del dinero o son amigos de la democracia verdadera. Claro, esa es una respuesta y lo entendemos así. Fernando, te saludo con mucho afecto. Y entonces, queda pues dicho los peligros con los que se confronta un candidato de la izquierda, y seguimos. Parecería ser que, evidentemente no lo pretendo
pero si hubiese, tú que eres amiga de los hombres que están cerca del Instituto Federal Electoral, y si no lo eres, qué bueno, pero si cerca de los candidatos de la oposición en México, la verdadera y auténtica oposición, que puede ser los honestos y los anticorruptos, en el partido que estén, debemos decir que es imposible llevar a buen término y a buen cabo la democracia en México mientras haya el predominio absoluto de la televisión, las encuestas y qué te voy a decir, y los locutores al servicio de determinado candidato. Por ejemplo, vimos el meeting de la señora Vázquez Mota. La señora Vázquez Mota le da mucho gusto, como un símbolo de seguridad, entre comillas. Es decir, cuando los predicadores del Evangelio de Cristo, de las diferentes religiones que hay en Miami, que venga de San Francisco, de esos lugares donde a veces se ven los numerosos programas que nos envía Estados Unidos. El individuo aquel, cuando habla de las glorias de Cristo, que llega sobre la tierra y que con la inflexión se convierte en un actor. Y se convierte en un actor con dominio de la mente, del corazón, del sentimiento del auditorio. Los que han estado ahí parecería ser que se percatan por la mirada de cada uno si sigue el movimiento de su mano. Si cuando hablan de la ternura de una flor y un niño, sus ojos se ponen lánguidos y tristes y llenos de ternura. Y poco a poco luego dan 3 pasos y el auditorio lo sigue. Quiere decir esto que cuando alguien tiene dominio del auditorio y de la mente de los espectadores, camina sobre el escenario. Doña Josefina Vázquez ya empezó a caminar en el escenario. Pero como cuando habla no le da inflexiones y reza como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado quiero hacer de la patria de México un heredero de tal y tal y tal y tal y tal, y quiero que todo sea y quiero combatir toda la pobreza de México que hay, y liga el estilo del devocionario religioso con su monotonal, un solo tono. Entonces sale de la fregada porque por un lado me está diciendo que tiene dominio sobre el auditorio, y por el otro lado con su voz queda en un estilo monocorde, monotonal, algo así debo pensar, en el cual faltan inflexiones de manera que pueda convencer al respetable auditorio. Todo Incluso eso. Su expresión facial a mí me da la impresión, como cuando yo era jovencita, y me decían, no te rías así, no hagas tantos gestos, te vas a arrugar. A mí me da esa impresión. Bueno, pues ella se ríe y todo, y entonces tiene cierta dificultad. Peña Nieto no, porque Peña Nieto, diga lo que diga, la cámara está ocupada sacando la multitud. Su lenguaje nos acarrea a tener pensamientos de la patria. Su lenguaje nos acarrea hacia los ámbitos y a las áreas del discurso tradicional del PRI. Estamos todos acarreados por la lógica de... Perdón, no sé por qué digo tanto la palabra acarreados, pero esa multitud hay que llevarla, esa multitud hay que darle de comer, y esa multitud, al darle de comer comida sin cuidado, se enferman, como los 700 que se enfermaron del partido que sea. Ya van 2 intoxicaciones masivas porque les dan basofia, miasmas a la pobre gente que por ir a comer, si a mí me sueltan a uno, a cualquiera, en lo que va, no saben a qué van, no saben dónde están, fueron porque ¿qué va a haber? Comida, vamos por necesidad, punto. Pero la cámara se agasaja, la cámara sí come, y entonces en un paneo, que así se llama el movimiento, no sé por qué, pan, es algo del griego, todo, que quiere decir toma
hay una imagen panorámica, todo, y sacan todo. Orama me parece que es ver, panorama, ver, sí, ver un escopeo y panorama. Y entonces sacan la panorámica. Para ver a Andrés Manuel no sabemos cuánta gente ha llevado a Andrés Manuel, y también se cuida el locutor de no decirlo. Dicho así, señor Valdés, del Instituto Federal Electoral, no puede resplandecer no puede brillar el sol de la democracia verdadera. ¿Y cómo no hay un representante de cada partido que ante el señor Valdés diga: fui tratado injustamente porque mi candidato le pusieron eco y no se entendió la chingada que dijo, y le cortan? O si no, se oye como nuestro programa a veces, como si fuera de un celular con una voz así, y no se entiende. Pero ya lo hacen a propósito. Y el hecho de que no se vea cuánta gente vio, fue al programa, y como antier fue cuando pusieron la imagen de Andrés Manuel, el close-up es que se vea de aquí, del copete en el sentido de que si fuera Peña Nieto, ¿no? De aquí de la frente del pelo a la barba. Pero le pusieron en la boca y en la nariz simbólicamente, tapada por el nombre de la reportera. Y ahí se lo dejaron. Entonces era alguien no identificable. Era como a los menores de edad que les ponen algo para que no identifique uno su cara. Son mañas, evidentemente, de la gran comunicación, de la comunicación democrática. Y luego vienen las encuestas. Y el encuestador, como que no quiere la cosa, lanza elogios a todos, digo, excepcionales. Y qué bueno, verdaderamente, ya dio a sus triunfadores. O sea, bueno, el que viene arrasando y no ha bajado absolutamente, a pesar de que ha demostrado ampliamente su incapacidad, no dice nuestro, pues el candidato del partido, ¿de qué partido es el que va ganando? Ah, bueno, ya, ahí le dicen, le soplan, pues el de siempre, güey, el de siempre. Ah, bueno, sí, lleva 45 puntos de ventaja. Sí, no, ¿cómo no? No, sí, ya sí, ni se cansan en hacer campaña. Sí, y entonces, y lo dice el otro, qué barbaridad, sí, sigue arrasando, es decir, sigue triunfando. Yo televidente lo oigo, lo oye mi hermana menor, o lo oye mi tía, o lo oye mi cuñada, o la solterona de allá. Bueno, es que todos se han fijado en la estética del candidato, que efectivamente que se parece mucho al actor aquel tal. La gente me parece que se dice osmosis, así, como que se le pega algo. Yo quiero ser triunfador en la vida. Yo quiero ser alguien en mi vida. Obviamente tengo que identificarme con los triunfadores. O si no, en otro aspecto, ¿tú qué eres? Yo soy católico. ¿Católico qué? Apostólico. ¿Y qué más? Romano. ¿Y qué más? Comulgo. ¿Y qué más? Pues voy a misa. ¿Y qué más? Soy mexicano, guadalupano, como hijo de quién sabe qué. No. Oye, pues ¿por qué te enojas? Pues porque yo soy católico. Oye, pero ¿sabes qué hay otra? No hay otra religión. No, se van a condenar todos. Oye, ¿tú sabes que el padre Maciel? No, son puros infundios, pura mentira. Entonces eres católico, sí, no es padre. Está bueno. Ya sabes que hay un candidato de derecha y tal. Hombre, claro que... Y que viene el Papa a decir, el Papa, que también es de los mismos, y viene y apoya aquí a todo. Publicidad. Las encuestas, que verdaderamente son nulificadoras, así sean verdaderas, nulifican la democracia, porque una encuesta dicha se convierte en un elemento de publicidad. ¿Cuál es el refresco? A ver, que tiene 100 años. A ver, ¿cuál refresco tiene 100 años? Pues la Coca-Cola. Oye, bueno, a ver, ¿no acaso antes servía como medicina? Sí, era el elixir de la vida. Pues ahí está. ¿No limpia los motores? Sí, por un tu estómago, imagínate que también lo limpia.
¿No le echan para quitar las manchas de sangre? Sí, bueno, entonces que te quita todas las manchas. Mira, te vas a volver blanco, te va a quitar la mancha de viejo que tienes aquí, a lo mejor, ¿verdad? Oye, que tengo catarro. Mira, tómate un poquito de Coca-Cola caliente y todo eso. Y así está friega y frega todo el día. Y luego dice, dame el nombre de un refresco, apúntale el nombre de un refresco. Pues Coca-Cola. ¿Hay democracia en México? Si todo el día están friega y friega y friega y friega a un país endeble intelectualmente, perdón, pero es el mío. Entonces, si todo el día están con eso, ahora dime el nombre de un refresco. Pues dice mi prima, yo voto por Peña Nieto. ¿Por qué vas a votar por Peña Nieto, prima, doctora, que estudió 11 años de escuela? ¿Por qué vas a votar? ¿Te convence su ideología? ¿Tiene ocasionalmente algún proyecto de país con el cual tú te sientas afín, te sientas amiga a su ideología? No. Entonces, ¿por qué vas a votar por él? Ay, porque es tan guapo. Ay, entra la televisión mexicana tiene el mérito de haber creado un elemento más de mérito para un político, su guapura. Punto. ¿Puede haber democracia? De Ahora, ninguna manera. yo estoy en un partido político. Yo formo parte de un partido. Y a mi candidato veo que no sacan cuando fuimos al meeting de ayer, que había un friego. Tengo como conciencia personal, es hipótesis, imaginemos que así fuera, de que fueron 5,000 gentes más o menos, porque la plaza le caben 6,000, estaba prácticamente llena, se quedaron 3 camiones allá, y bueno, total, sé que no los acarrearon, no teníamos dinero para darles de comer y no les dimos. Se fueron temprano pues para ver qué podían comer ellos por sí mismos, pero no teníamos dinero para gastar no los acarreamos, no teníamos dinero. Y en la televisión que sacaron en el noticiero de la noche no se vio a nadie y no se entendió lo que dijo el candidato. Valimos gorro. En esta cabalgata desaforada, en esta estampida televisiva de México y su democracia, no fuimos tratados con justicia. Pues, ¿a quién le decimos? Pues a nadie, güey. ¿Cómo que a nadie? Pues no hay. Pues ve a reclamarle a la televisora. Pues ¿cómo? Pues reclámale a Valdés, ahí en el Instituto Federal Electoral, pero ¿a quién? Es impensable que no haya 3 defensores, ya que hay un desmedido y desbocado y sucio torrente, cabalgata, Niágara de publicidad. No hay alguien justo que la evalúe. No hay. ¿Quién puede decirle a un locutor que dice, sí, su republiquita amorosa, ¿no? Feliz Día del Amor, ¿no? Felicidades al peje porque es Día del Amor, ¿ya viste tú? El amoroso, ya le dio en la madre, perdonen ustedes, ya lo nulificó. Porque una cosa es chacotear con un sentimiento noble, digno y tierno, como es el respeto, como es el afecto, la fraternidad, la solidaridad, y por ende todo tiene que ver con el amor. Y otra cosa es que lo agarre un locutor pinchurriento y que lo destroce así. Bueno, así es como... no hay nadie que haga y diga eso de una manera noble y digna. Nos parece que no es maduro o que resultaría engañoso todo esto. Podría decirlo alguien, está en todo su derecho, pero no lo dicen así, lo degradan. Lo hacen como una cuestión de chacota, ¿no? Por eso es degradar, mi querida Ana Lilia, lo bajan de nivel y lo chacotean. Yo quisiera pues invitar al auditorio, y que es un día que ojalá nos estemos dedicando a consumir y a celebrar algo tan serio como es la amistad, algo tan serio como es el amor, tal vez usarlo para reflexionar. Y políticamente, pues Andrés Manuel López Obrador presenta un proyecto
que se llama Fundamentos para una República Amorosa, que tiene una profundidad muy diferente a la política que estamos acostumbrados a ver. Aquí, y claro, lo han tomado a chacota, a mucha gente le ha gustado, pero López Obrador dice, voy a leer un breve párrafo, señor Saldaña. Cuando hablamos de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Y después desarrolla cómo la honestidad y la justicia tienen que ver con la equidad, la calidad de vida, las oportunidades de empleo, del estudio, esa parte tan inmoral de la pobreza. Y por supuesto, como ningún candidato dice que no basta con las reformas estructurales que nos recetan todos los días, sino que tenemos que hacer una regeneración moral de la sociedad, que pues es una cosa para meditar, yo creo que a fondo, ¿no, señor Saldaña? ¿Cómo me preguntas si no? Pues es el tema del programa. Yo estoy encantado de la vida, de la apreciación de Andrés Manuel por unos motivos que ustedes no conocen, por vanidad. Me da mucha, a mí me dijo un día que encontré a Andrés Manuel en el Zócalo de la ciudad lleno, y que obviamente la televisión no dio la noticia. No que dijera que yo había estado ahí, sino que lo que vi fue un mar, un océano. El México verdadero lo conocí en ese día, una de las 2-3 veces que he estado ahí. Y desde entonces, la tesis de este programa ha sido una metamorfosis, que era una de las palabras utilizadas, una metamorfosis del país que ha entrado en estado de descomposición total. Diferimos en algo, y qué bueno, porque políticamente y de una manera cínica e hipócrita y de mala leche, yo decía, lo que tiene que hacer Andrés Manuel es poner la Secretaría del Control de la Corrupción. Habida cuenta de que hay corrupción, tratemos de bajarla, de que en vez de tener un 80 de corrupción tengamos un 20. Él propone también una palabra surgida de este programa: el único verdadero y auténtico combate para arreglar la inseguridad en México es la honestidad, lograda por el combate y triunfo de la anticorrupción. La honestidad triunfa en cuanto muere la corrupción. Pero en cuanto la corrupción sea una cosa natural en México, no va a funcionar. No va a funcionar. Por ejemplo, acaban una noticia que ya va a trascender, o si no es que ya trasciende internacionalmente, es el hecho de que 3 exgobernadores de San Luis Potosí parecería, o se dice, de Tamaulipas, señor Saldaña. ¿Qué? ¿Qué dijiste? De Tamaulipas. Ah, de Tamaulipas, sí, perdón, me equivoqué. Gracias, de Tamaulipas. No nos quite ese honor, por favor. Sí, está bien. De Tamaulipas, lamentablemente, están acusados de corrupción y colusión, de estar coludidos con el delito. Hasta el momento no se sabe si sea cierto o no. Acaba de hablar Pedro Joaquín Codwell, el dirigente de ese partido, del partido a quienes pertenecen los indiciados, como dicen aquí, los sospechosos. Pero imagínense ustedes, estamos hablando de 3 gobernadores, son 18 años. 18 años de que una entidad tenga o no, pero en fin, en el hipotético caso, por algo lo están investigando, tenga 18 años en que sus gobernantes estén coludidos, unidos al servicio de, compaginados o acordes con el delito.
es muy grave. Es la negación absoluta del concepto gubernamental. ¿Cómo no? Es tolerable que un cuate sea corrupto y que a los 6 meses lo metan al bote y se acabó. Y que se cercenen, corten, coopten todas las ligas que pueda tener en ese núcleo del área donde él era en tránsito, donde sea, ya no hay corrupción, porque ya acabamos con, se acabó la cabeza, que está en el bote y todas sus gentes ya no están tampoco. Pero estamos hablando de 18 años. ¿Cómo esto no lo ha examinado nadie? ¿Cómo va a ser posible que esto suceda así? Es la negación de la corrupción. Todo esto, forzosamente, por eso, quiéranlo o no, tiene razón una ideología que tenga que ver con el combate, destrucción de la génesis, de la etiología de los problemas que digo. Si hubiese habido durante todo el tiempo del PRI y del PAN honestidad en la base, en el corazón, en el cerebro, en los principios, esa honestidad hubiese tenido como consecuencia un combate decidido y feroz, hubiese sido el antibiótico y el antídoto total para la corrupción, que es lo que alimentó a 3 gobernadores durante 18 años, para que la delincuencia se enseñoreara de una entidad. La puritita lógica estoy utilizando. Todas estas ideas o tonterías que se me ocurren, las llevamos hace 14 años. 14 años en el ámbito de la televisión, de la radio comercial no porque nos pagaran, sino simplemente como título patológico de mi parte, quiere decir gratis, trabajamos 14 años. Pero cuando ya nos dijeron, sácate, vete, entonces ahora con ustedes vamos a tratar de hacer lo indecible para que técnicamente estemos a la altura de lo que merecen, y lo siento muchísimo que no pueda yo llevar siempre la imagen transparente, bella, grande, noble y digna de un México que sí existe, lamentablemente no en los ámbitos de la política. Existe en la música, existe en la grandeza de su pueblo, existe en su geografía, en la bondad de sus gentes, en su folclore, en su historia, en sus costumbres, hoy desplazadas por el norteamericanismo, pero ese México existe. No crean ustedes que todo lo que decimos aquí lo digo por los hermanos a los que saludo con cariño y con un gran abrazo de Sudamérica. No piensen que total, no. El México, ustedes intuyen, existe, solo que actualmente está agobiado por una banda, no, por un grupo, no, por una caterva, no, por los hombres de la política que se han dejado penetrar por la corrupción. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues nada más para despedir el programa, Fernando Buenava, algunos comentarios breves. Fernando Buenava dice: un abrazo grande para Ana y para Jorge, se ve muy bien y se escucha muy bien. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo por el Día Mundial de la Radio que se celebró ayer, y también pues mandan saludos y felicitaciones por el programa que cada vez está mejor. Y bueno, que hemos hecho un buen equipo, señor Saldaña. Agradecemos también a todos los que nos retransmiten, Radio La Nueva República.org, Notipoemas, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Poder Ciudadano, La Gaceta, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, La Revoltosa DF, Morena Ciudadana. Damos la bienvenida a la Radio del Sur, a quienes agradecemos especialmente a partir de hoy, a Red Puente Sur. Y bueno, nuestros compañeros en Uruguay, Honduras, Venezuela, y Radio Daniel Piliete. No olviden que por la alegría de vivir, solo por cantar, en el Teatro de la Ciudad del señor Saldaña, sábado 3 de marzo a las 19 horas y domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. Pues el tiempo nos gana, señor Saldaña. Está bien, mi querida Ana Lilia, mucho gusto, muchas gracias, hasta mañana. Un abrazo, que pasen muy buen día.
Y la alternativa es una producción